Bueno, y ayer comenzó la Feria del Libro en Buenos Aires. El domingo vamos a estar en una charla, debate a las 18:30 sobre el papel de la Iglesia Católica en los 70, en la violencia política, pero no solo eso. Y vamos a estar con Silvia Mercado, con Julio Bárbaro, con Sergio Rubín, yo mismo, hablando de esos temas. Muchas gracias por estar con nosotros, Julio y Sergio. Julio, ¿a vos te parece que el papel de la Iglesia ha sido relevante en los 70? Bueno, fuertísimo. El papel de la Iglesia es fuerte en el 55, en la caída de Perón. Pero yo soy formado en la Iglesia y el golpe de Onganía nos deja a nosotros, los católicos, que estábamos preparados para un debate. Habíamos puesto a Julio Olivera rector de la universidad en el 63, yo era secretario de la Liga Humanista en ese momento. O sea, el golpe de Onganía, con un Quiles que era su director espiritual, nos deja a los católicos muy mal parados. Y entonces surgen los curas del tercer mundo, Podestá, que tuvo su importancia, pero los curas del tercer mundo, mucha fuerza. Mi director espiritual en un momento era Richardelli, en otro momento era Carlos Mujica, y pensé que a mí me casa Alejandro Mayol en el 68, y a los 90 días me invita a su casamiento. Esta era la iglesia que se vivía en ese momento. Él mismo se casaba. Él se casaba. Pero no lo casaste vos. No. Había 3 curas gallegos que lo casaban. Te quiero decir, la iglesia estaba en ebullición. La iglesia tiene más presencia en la violencia que el ateísmo. Los ateos hacen el ERP, hacen, digamos, la FARC, pero el catolicismo es masivo en su ingreso a la violencia. Y después en el otro lado también. Porque, digamos, los generales que acompañan a Videla para hacer un corte el catolicismo eran muy católicos tenía peso también. En la derecha, mucho peso, porque había venido el de Colores. De Colores era el cantito de los cursillistas. Y llevaban una calcamonía en el coche que decía de Colores. Y eso era una derecha fuerte, era una derecha católica ortodoxa. Fíjate que Onganía, los ministros eran padres de familia numerosa, porque eso era el catolicismo. Todavía la limitación de la procreación estaba con el Ollino Naus, ¿te acordás? Era otro mundo. Ahora, Sergio Rubín, tenemos que decir una cosa. Primero, que es el autor de la mejor biografía de Bergoglio, el jesuita. Felicitaciones por eso. Realizada por la En visión. serio, ¿cuántos miles se vendieron? Bueno, primero en coautoría, quiero decirlo, con Francesca Brochetti. En Argentina dice la editorial que ha superado ya bien los 100.000 ejemplares, ¿no? ¿Y cuántas traducciones se han hecho? exitazo. En traducciones tiene 20. La última que sumó fue el árabe, que digamos no teníamos, pero y una de las primeras que fue el coreano, me acuerdo. Por cierto, hay idiomas eslavos, que hay algunas cosas raras, pero realmente, bueno, ha sido una Yo la vi en las bibliotecas de Europa, tu libro, y decía lo rico que se ha vuelto este hombre. No, Los ricos en amigos. En amigos. Voy a tener que seguir trabajando. Eso, Ahora, lo maravilloso de la obra del jesuita, el libro de Sergio Rubín y Francesca, es que fue escrito antes de que Bergoglio fuera papa. Tiene ese tremendo valor de realmente, bueno, haberse animado, por empezar a haberlo convencido a Jorge Bergoglio de que invierta horas charlando con ellos para hacer esta biografía maravillosa, que bueno, que lleva un título que también me parece que obviamente define este papado. No quiero ponerme a teorizar sobre algo que sabe él, pero evidentemente ahora, me parece que ese título define al Papa Francisco. Es un libro, ¿no? donde se lo muestra Bergoglio siempre dialogando con los 70, ¿verdad? Sí, sí. Es muy importante para él, sí, los 70 y además la interpretación de los 70. Sí, claro, porque a él evidentemente vivió esa etapa como provincial, como jefe de los jesuitas en Argentina, ¿no? En un momento de gran convulsión, ¿no? En la Argentina, y como decía Julio, en la iglesia argentina, ¿no? La iglesia argentina, está claro, es decir, ha tenido hijos de un lado y del otro. Es muy curioso que en nombre del Evangelio hayan invocado el Evangelio para la violencia. Eso revela un poco que estábamos un poquito extraviados, sí, ¿no es cierto? Que había una confusión importante, no solo en Argentina, la región, en una época en el mundo de gran ideologización. Y la iglesia, yo creo que ha sido
suena un poco fuerte decirlo así, pero es la que ha engendrado, digamos, la mayor cantidad de violentos. Si ustedes toman... Que entran por la iglesia y terminan en el peronismo, claro, pero ingresan por la iglesia, claro, y después se peronizan. Entonces digo, es una cosa que, digamos, tremenda, pero que ha pasado. Y yo creo que, digamos, al hoy Papa, digamos, en aquel momento le tocó llevar una situación que era muy difícil. Yo pienso que hoy, cuando a veces se hacen unos análisis de aquel tiempo, lo que más me preocupa a mí es que cuando se analiza lo de Jorge Bergoglio, por ahí se lo analiza a algunos descontextualizado del momento. Claro. Claro, es decir, que entender lo que era aquello. Había sacerdotes que, digamos, veían con simpatía la lucha armada. ¿Cómo? Había un jesuita, amigo mío, que murió, que discutía conmigo. Él estaba a favor de la lucha armada y yo estaba en contra. Claro. Digo, y era un jesuita. Sí. Digo, después viene la versión estúpida de lo Verbisky, esta versión pero deformante. Pero el hecho concreto, vos fíjate, yo tengo 2 cartas de Bergoglio sobre 2 artículos míos que hablan de los 70. Sí. Uno en Nación y otro en Clarín. Y en las 2 notas él me escribió manuscrito, gran nota, sobre lo que yo decía. Sí. Y mi tesis fundamental era, la que ponían esas 2 notas, es, en los 70, el opresor, el genocida era atroz, pero esto no daba lucidez a la víctima. Tenemos que discutir también el lugar de la víctima. Ahora, un comentario a ambos. Como dice Sergio, por eso me parece muy importante, es decir, la Iglesia forma parte en Argentina, digamos, forma parte de nuestros dilemas y de nuestras tragedias también, porque así como la Iglesia participó en el golpe del 55, podemos decir que participó en forma muy activa en el proceso de 1946, porque llamó directamente a votar por Juan Domingo Perón. Y acompañó el proceso, sobre todo los primeros años del peronismo, que eran los años, desde mi punto de vista, más vitales, más genuinos, más populares. Perón hizo todo para seducir a la Iglesia Católica, necesitaba seducirla, le prometió de todo y le dio muchísimas cosas. En su primer se abrazó a las banderas del catolicismo. Pero perdón, hay tantas iglesias como opciones tiene una sociedad, Sí. porque la iglesia no define un rumbo político, Sí. está en todos los rumbos. Es la lógica, la trascendencia. Además, en la violencia más, porque uno lo ve en el maometano, pero en aquel que cree en el más allá, la entrega por una causa, aunque sea una causa trágica, la idea del héroe trágico, también tiene que ver con la fe. La redención de la sangre derramada, ¿no? También. Que está en textos tanto de Yo tengo una a la foto derecha como a la izquierda. con la madre de Camilo Torre, que vino acá y en ese momento Norberto Abeger publicó un libro, Camilo Torre, el cura guerrillero, y ahí empieza toda la idea. Sí. No, y lo curioso es que si vos te vas a los militares también, para toda la represión que llevan adelante, invocan que lo hacen por el mundo occidental y cristiano, acuérdense ustedes, y hay capellanes militares que de alguna manera y saco la palabra de alguna manera, han bendecido esa situación. Entonces digo, es curioso, digamos, claro, en una comunidad tan grande, se dieron esas 2 situaciones, digamos, extremas, que llevaron a una situación, digamos, de enorme trauma a la Iglesia y que le ha costado mucho, digamos, y todavía es el día de hoy que está tratando de digerir toda esa situación que realmente no ha sido fácil. No es curioso, es coherente. En una sociedad católica hay conflictos políticos, hay católicos de izquierda, de centro y de derecha. Sí. Ahora, y también hay el católicos... problema es cuando se van a los extremos. Claro, y eso es que Argentina vivió tiempos extremos, Claro. pero también hubo, que lo hablábamos el otro día con Seferino, experiencias, incluso en los 70, de católicos no violentos, que hicieron una militancia Claro. no violenta y que propusieron una salida no violenta a la tragedia de los 70. No solo muchos obispos, muchos curas, y ese proceso no violento es el que luego dio origen a muchos organismos de derechos humanos, como el caso del Servicio de Paz y Justicia de Adolfo Pero Pérez se Esquivel. deformó mucho esa muy mirada. ligado a la no violencia. Cuando lo toman a Mujica, lo deforman a Mujica.
Yo lo pongo en la lista de diputados a Carlos Mujica con mi lista de diputados, la de Cámpora, y él dice, voy a consultar a la jerarquía, y a los 2 días me llama y dice, borrame que no voy. Mujica era un hombre que nunca apoyó la violencia, y si hubo conflicto y duda, es porque nunca comparto lo que dice. Bueno, en la Julio. voluntad del libro de Anguita y Caparrós está claro eso, la actitud de Mujica contra la violencia, especialmente después de la llegada del gobierno al poder en el 73. Y un compañero de él, cura Gali, es el autor de esa famosa frase, la soberbia armada, cuando les dice a los montoneros, muchachos, ¿ustedes creen que por tener armas pueden imponer al pueblo la Gali era como mi hermano. voluntad? Muy importante. Gali era tan mi hermano. Gali muere con la sotana y arriba de la sotana se hace velar con la camiseta de Boca. Ahora, Gali era un tipo que me hizo firmar un libro mío, me lo trajo y me hizo firmar, jurame que nunca te vas a aburguesar. Y debe andar por ahí tirado. Gali era un santo, Gali era del grupo nuestro, era un militante, ese sí que era un comprometido. Yo creo que es importante lo que dice Silvia también, que hubo mucha gente que trabajó muy rectamente por la justicia social, por la paz, muchísima gente. Yo me atrevería a decir que la mayoría, lo que pasa es que lo que se notaban eran los que tomaban las armas o reprimían. Y los que escribieron la historia son ellos también, claro, la primera parte. Pero hubo mucha gente realmente entregada. Y yo quiero destacar, para unirlo, eran tiempos de gran ideologización, de una exacerbación de la ideología. Yo no soy de los que creen que la ideología ha muerto, no. Un corpus ideológico me parece que está bien, pero digamos, tanta ideología, que es lo que un poco se está viviendo ahora en el país, tanto exceso de ideología, es una cosa tremenda. Y eso, por supuesto, afectó a la Iglesia, que tenía algunos sectores, una aproximación muy ideologizada al problema de la pobreza. Y yo creo que el gran aporte, es una opinión muy personal, un gran aporte que ha hecho este Papa y Jorge Bergoglio, sobre todo en estos años, me ha tocado un poquito estudiar el tema de los curas villeros acá, de estar, es justamente enfatizar mucho el tema de la justicia social, el tema de la pobreza, pero desde una perspectiva evangélica, no ideológica. Cambian esto. Claro, no de política de poder. Digamos, lo que importa es lo que vivís, no lo que decís. O sea, el testimonio de Bergoglio es lo que él impone como hecho, porque acá todos viven en Puerto Madero y te dicen que están haciendo la revolución. Y vos decís, ese cinismo del kirchnerismo, ¿viste? Ellos hablan de los pobres porque se hacen ricos en este negocio y hablan de los pobres. Digo, lo que plantea Bergoglio es el testimonio. Su vida es como él dice que es, que hay que pensar. Ahora, Bergoglio como Papa Francisco se ha referido ya una vez a lo que pasó en los 70 en la Argentina, fue en febrero, a fin de febrero, en una charla con un mensaje para los cardenales que integran la Comisión Pontificia para América Latina, y ahí lamentó cuántos muchachos de la Acción Católica, al menos en la Argentina, por una mala educación de la Iglesia de la Utopía Católica, se lanzaron a la lucha armada. O sea, ¿ustedes creen que va a seguir hablando, haciendo referencia a los 70 o no? No sé, yo creo que ha hecho 2 o 3 referencias puntuales. Me parece que este señalamiento me parece que está bien, ¿no es cierto? Esto que va haciendo puntualmente. No sé si insistirá mucho sobre el tema. Nosotros a veces también estamos muy preocupados, los mayores, con estos temas. Claro. Yo creo que a los menores esto mucho no les llega, pero bueno, es bueno también mantener un poquito viva la memoria, ¿no? Pero me parece que esta visión equilibrada es lo que le está haciendo falta a la Argentina, porque siempre hay visiones muy recortadas de la realidad, y esto complica entonces armar todo el rompecabezas, y para que haya de alguna manera, en lo posible, una cierta reconciliación en la Argentina, que la necesita, que como dicen los obispos, no es impunidad, no es el vale todo y aquí no pasó nada, pero es un poquito tratar de los argentinos acercar un poquito más nuestros corazones. Ahora, no vivir tan desgarrados. Solo se supera lo que se entiende, y para superar los 70 tiene que haber una crítica de la guerrilla, porque ya del represor dijimos todo, de los violentos no hubo autocrítica, y ese equilibrio eso es lo que plantea Todorov. Ya. Para mirar el pasado con estatura, tienen que estar los muertos de los 2 lados.
Sí, quizás, digamos, bueno, la Iglesia lo ha venido haciendo y cada vez que en sus documentos trata de buscar, digamos, en los últimos años un equilibrio, se le complica porque a veces hay muchos que la critican. Es difícil eso, es difícil porque hay muchas pasiones encontradas. La Iglesia también carga con no haber sido la Iglesia de Chile, de haber sido la Iglesia brasileña. La Iglesia tuvo un papel muy débil durante la dictadura. De nuevo, es cierto que hay que ponerse en el contexto de aquella época, pero claramente la Iglesia tuvo un papel débil y optó por una estrategia Y fíjate, la comunidad judía lo mismo. Sí. La comunidad judía y la Iglesia Católica, con la fortaleza que tuvieron, las dos, si les revisás la historia de la dictadura, tuvieron bajo lo que tendría que haber dado. Sí. Punto. Y además... Pero hubo obispos muy valientes. No, estaba hablando el conjunto. En el conjunto, además la cúpula, vamos a decir, en la cúpula y en el conjunto fue un papel débil. Yo lo digo así, vamos a decirlo así, débil. Algunos le pondrán adjetivos más fuertes. Yo creo que no hay un obispo, no me parece que ningún obispo importante sea, digamos, cómplice, ¿no es cierto? Puedo decir cosas puntuales, no quiero hacer nombre, pero todos se los podrán imaginar. Pero evidentemente no ha sido un papel destacadísimo el que ellos jugaron, y esto ahora pesa mucho, porque les pesa a ellos mismos, porque no tienen, digamos, no sienten que tengan la suficiente, aunque ya casi no queda ninguno vivo de aquella época, pero no tienen la suficiente fuerza, digamos, como para además, plantear. El contexto político indica que el kirchnerismo, digamos, aprovecha esa situación del pasado, de la poca fortaleza de la Iglesia, para su política de derechos humanos y su discurso. Pero es un bolazo. Que si vos tomás lo que era Alicia Kirchner, director, el kirchnerismo no tiene pasado. Si lo hiciera Pepe Mujica, que tiene unos cuantos años preso, ahora vos fíjate una cosa, los tipos como Mujica o como Lula, que tienen historia digna, no necesitan sobreactuar. Y los kirchneristas, como tienen un pasado oscurito, necesitan exagerar el presente para ver si olvidamos el pasado. Seguro, pero tiene éxito esa exageración. Ha tenido. Es decadente, tuvo. Tuvo. Pero ¿por qué la tuvo? Ahora es patético. Porque desde el poder siempre tenés un buen momento. Ahora es patético. Ahora los ves caer y es una cosa así, se deshilachan. Después de los discursos de la presidenta y Capitanis, ser oficialista debe ser para tomar, ¿no?, mucha pastilla para los nervios, ¿o no? Sergio, ¿vos dirías que los curas villeros, esta institución casi se puede decir ad hoc, tan importante en el arzobispado de Buenos Aires, que fue tan importante para Bergoglio como obispo, sé cuánto apostó a cuánto los respaldó, ¿es de algún modo una continuación del movimiento de sacerdotes del tercer mundo en algún sentido? En algún sentido, bueno, digamos, pero yo creo que está mucho menos ideologizado que aquel grupo, ¿no es cierto? Es decir, en aquel contexto la ideología estaba mucho más exaltada. Hoy me parece, insisto, sobre todo la tarea de Bergoglio, hay muchísima gente, es otro el tiempo, han pasado 40 años. Pero yo fui de los curas del tercer mundo, fue mi mundo, lo viví, digo, todo el grupo, Macialino, Gelma, todo. Los curas del tercer mundo tenían una diferencia fundamental. Creían que la ideología daba lucidez a la fe. Y los curas villeros saben que la fe es más importante que la ideología. El cambio es brutal y ese cambio es otra imagen de Cristo. O sea, al revés. Nosotros creíamos que en la ideología íbamos a encontrar un rumbo. Y Bergoglio se da cuenta que yéndonos a la ideología, los pastores se quedan con la gente. El pueblo va a los pastores, porque la fe termina en los pastores. La ideología no salvaba la fe. La fe salvaba la ideología. Y esto es lo que hace que hoy los ateos te digan, ayer me encontré con un ateo, un intelectual pesado, ya, ¿por qué tiene tanto peso Bergoglio? ¿Y vos qué le dijiste? Porque lo trascendente y la sabiduría es más fuerte que el materialismo, que ya nos aburrió. Punto. Digo, esto de que la religión era el opio de los pueblos. El opio de los pueblos era el marxismo, no la religión. Digo, si yo leo página 12, digo, acá está el opio de los pueblos, me aburre, me bosteza. Entonces, creo que la fe trascendió y se impone. Y eso es la contracara de los curas del tercer mundo. Sí, además la imagen de Bergoglio, y es una pregunta para vos, el tema de cómo la gente se da cuenta cuando alguien miente o no miente. Y el caso de Bergoglio es transparente su mensaje con su actitud de vida. Claro. Esa idea de que viajaba en subte, que tanto
tanto sorprendía a la gente que está acostumbrado a que los que tienen algo de poder no viajen en subte, ¿verdad? Sí, sí. No, yo creo que, justamente, yo creo que hoy se habla de una crisis, por ejemplo, de dirigentes. Y hace rato, yo diría, una crisis de ejemplaridad. Una crisis de... Entonces, cuando la gente ve un tipo que hace lo que dice, eso es categórico, porque todos hablamos más o menos lindo. El problema es que vivamos lo que decimos. Y ahí la gente, no, este tipo es así, este tipo habla de la pobreza, pero vive austeramente. Ah, ¿no es cierto? Entonces eso engancha de una manera, tiene la fuerza del testimonio. Creo que era Paulo VI, ya me confundo con los papas, me hago una ensalada. Creo que decía, más que maestro necesitamos testigos. Es decir, y esa es la fuerza del testimonio, eso es lo que realmente cambia. ¿Y vos crees que la Iglesia Católica Argentina, digamos, está a la altura del Papa o hay que hacer algunas... No, yo no voy a juzgar, adaptaciones? yo no voy a juzgar a nadie, ni a nadie en particular. Pero si no juzgás vos... No, yo no juzgo. Yo puedo opinar. Yo creo que la Iglesia Argentina, primero, es una cosa muy grande, hay que ver de qué hablamos, si hablamos del clero. No, de la cúpula eclesiástica. Bueno, no, yo creo que hoy tenemos una cúpula, me parece a mí, muy razonable. Venimos de una iglesia muy conservadora, casi diría reaccionaria. Y tenemos una iglesia hoy más ayornada, que empezó cuando llegó Carlick a la presidencia del episcopado, una cosa un poquito más moderna, más moderada. Y bueno, me parece que hoy tenemos una iglesia, está Monseñor Arancedo, que me parece una persona muy razonable. Monseñor Lozano. Lozano. Hay un grupo de obispos, me parece que son muy, muy interesantes. Ahora, digamos, el perfil que tiene hoy Bergoglio es muy fuerte, es decir, opaca cualquier cosa, y de alguna manera los propios obispos, el propio clero está todavía como groggy. Porque además esta ha sido una iglesia tradicionalmente muy tranquila. Claro. Es decir, pero tuvo una época de decadencia, cuando la expresión era Cacho Caselli, no es chiste, yo que me crié en la iglesia, tenía un odio, porque decía, hasta la fe. No hay que odiar. No, pero un odio a la estructura, no, Cacho, que es un pobre Dios, pero vos veías que hasta esta imagen de lo que era trascendente se te convertía... Se hacía muy terrenal. Más que terrenal, casi en el barro, terreno barroso. Sí. Entonces, ¿eso nos dolía a todos o no? Sí, ha habido situaciones, digamos, difíciles políticamente. En la época de Menem hubo situaciones muy difíciles, de mucha división, pero bueno, yo creo que... mucha decadencia. Y de mucha decadencia, sí, probablemente, pero bueno... La política usa la iglesia, de algún modo, puede, siempre, no solo ahora, siempre. Puede, sí, ahora no puede. ¿Vos decís que ahora no No, lo hace ahora bien? la iglesia tiene un peso en el mundo que le impone a la política normas. Entonces, todos estos tipos que te dicen, estamos haciendo la revolución de Puerto Madero, lo ven al Papa y hacen un poquito, bajan la voz, porque ya... Claro. Sí, pero además, vos fíjate que puede haber obispos que se dejen usar y obispos que no se dejan usar. Claro. Bueno, Bergoglio siempre fue una persona que nunca se dejó usar. Nunca aceptó, pero si pongamos... Ni en el menemismo. Yo recuerdo el caso de Monseñor Carlick, que nunca aceptaba un pasaje que le dieran. No. Es decir, créanme ustedes que, digamos, que cuidaba los Bergoglio, digamos, yo soy grande y vengo en esto hace rato. Yo fui a ver a Goya, a Monseñor Devoto. La Devoto, sí. Que fui a la villa de Goya, te estoy hablando hace 45 años. Fue el primer obispo jugado con la gente. Y en la villa me decían, el Monseñor vive allá. Y vivía en un ranchito Devoto. Mira qué bien. Que fue el primero, le fui a hacer una entrevista a Monseñor Devoto. Cuando Primera Plana lo sacaba como el primer obispo jugado con los pobres. Y ese era un tipo... En serio, ¿no? Quien va a venir a escucharnos, me dijo, es el padre Alberto Carbone. Ajá. El ciego. Sí, pero ve bien igual, ¿eh? No, bueno, el ciego... Le decía. Carbone es un mito. Es un mito. Porque en la máquina de escribir de Carbone se habría escrito... Esa era la acusación pública en aquel momento. Creo que es un santo Carbone, ¿eh? Capellán de los montones. Él dice que no. Él dice que en realidad esa máquina se la dejó Firmenich. No importa todo eso, pero te quiero decir, es un mito el ciego. Sí, claro. Le decíamos el ciego, punto. Sí. Y además Julio Bárbaro va a firmar ejemplares porque tiene muchas admiradoras, tiene un target bien definido. Sí, tiene muchas admiradoras. Va a firmar ejemplares en el stand de Sudamericana. Lo invitan a comer, en fin. Así que es un atractivo extra. A mí me importa una cosita decir hacia adelante, ¿no? Porque a veces también quedamos entrampados en discutir. Está bueno que, digamos, además somos periodistas, un escritor. Es decir,
digamos, siempre debatir la historia está muy bueno. Pero también me parece a mí, en esta Argentina que tanto se ha debatido la historia, también proyectarnos un poquito hacia adelante. Yo creo que hay mucha gente que está como asfixiada en la Argentina porque a veces se siente atrapada por este pasado. El pasado es una cosa muy buena, digamos, para aprender, pero también puede ser una trampa si quedamos encerrados en él. Y lo queremos más. Entonces, también mirar hacia adelante, que es un poco lo que propone ahora la Iglesia, digamos, que viene proponiendo hace rato, digamos, de mirar un poquito hacia adelante, que todo esto nos sirva como experiencia y poder construir, digamos, un país un poquito mejor donde, como diría el Pepe Mujica, nos querramos un poquito más. Es decir, me parece que este es el gran desafío. No es porque, digamos, esto va a ser un país que vamos a estar todos abrazados y todos nos vamos a amar. Pero evidentemente los argentinos necesitamos bajar un poquito. Salir de la teoría del enemigo. Punto, nada más que esto. Salir de la teoría del enemigo. Sí. Murió Ernesto Laclau, pobre, falleció. Pero su concepción era errónea. Es cierto. Lo que pasa es que tampoco es una cuestión, yo creo, ¿no? Son opiniones, mágica de decir no hablamos de esto y entonces desaparece. Porque aparecen, ¿sabes qué? Los grupos políticos que en base a cuestiones no resueltas, después usan esas cuestiones, dividen a la sociedad, se quedan durante un tiempo con la mayor parte de los votos, ganan elecciones y así gobiernan este país. Un detalle, nunca hubo tanta politización como hoy. Hasta los programas de humor llevan políticos. Eso implica que la sociedad está mirando al futuro, está buscando politizarse. Es lo mejor que nos puede pasar. Sí, y politizarnos queriéndonos, aceptando que bueno, que realmente uno puede estar totalmente en contra de lo que dice otra persona, pero no por eso lo quiero destruir. La verdad que ese mensaje de querernos, finalmente somos argentinos. Yo con Silvia no coincido en nada y la quiero. Sí, igual. Nada. Sergio, también el Papa ayuda en esta mirada al futuro, porque fíjate, una sociedad tan desmesurada, cuando él dice lo que le provocaron los linchamientos, no es que hace una teoría, él dice, fueron patadas que las sentía en mi corazón. Con eso ya nos desarma y nos dice, bueno, miremos las cosas con el corazón, ¿no? Porque los linchamientos en un momento era una cuestión fea porque había mucha gente que me parece que se confundió y parecía como que apoyaba eso y bastó la palabra del Papa para bajar ese cambio. Sí, bueno, él habla mucho, no se olviden ustedes, de la cultura del encuentro. Que una vez Carlos Pañi me parece que hizo una traducción muy inteligente, como la palabra reconciliación tiene una connotación en la sociedad de impunidad, él ha optado por la cultura del encuentro. ¿Qué es el gran drama? Yo no sé acá, Julio, pero es el gran drama nuestro. Si estamos siempre, no es el único país, pero digamos, es nuestro problema del enfrentamiento que viene del fondo de la historia. Y esto es lo que tenemos que superar. Y este es el gran desafío. Y este es el aporte que el Papa trata de hacer, ¿no? Por eso es la pelea por el pasado, porque en el momento del 73 hay un encuentro de todos. Y ganan, sobreviven del 73 lo que apuestan a seguir en el odio. Ahora, de nuevo, perdón. Claro. Y tenemos que volver al abrazo del 73, no al odio del 73. Claro. Y vos fíjate, siguiendo con la línea de coherencia de este Papa fue virtualmente perseguido por este gobierno. Virtualmente y en los hechos. Bueno, yo soy un poquito más sugerente, moderado. Será porque ando tanto con la iglesia, por eso. Se me pega el lenguaje, ¿no? Y el Papa, ¿qué hizo? Cuando lo eligen a Jorge Bergoglio Papa, la recibe a la presidenta y le pone todo el Vaticano a sus pies y le dice, hay que ayudar a Cristina. Es decir, y él tenía motivos para decir, ahora me la voy a cobrar. Y no se la cobró. Sebrelli, que es divino, me dice, que es ateo en serio, me dice, Julio, ¿qué pensás del Papa? Y le digo, qué sabio. Y me dice, ¿qué quiere decir para vos sabio? Sabio es aquel, para mí, que dice cosas muy profundas en palabras muy simples que todos entienden. Sí, y claro. Eso es el Papa. Sí, algunos parecería ser, algunos sectores conservadores de la iglesia, parecería ser que ser profundo es hablar complicado, ¿no? Y Horacio González cree que es inteligente porque no lo entiende nadie. Pero así le va bien, es director de la Biblioteca Ciudadana. Pero nadie entiende qué dice, debe ser profundo porque no se entiende. Quiero hacer una pregunta histórica antes incluso de los 70, Julio. ¿Por qué crees que el peronismo o Perón o la iglesia se pelea con Perón en el 53, 54? Mi viejo era socialista, católico, de mi familia. Se pelean porque el problema es que la fractura viene con la clase media, que en el fondo la integración social no se termina de cerrar en la Argentina. Perón integra a los de abajo, cabecita negra e inmigrante, y en el 52 eso empieza a estallar de nuevo.
La fractura no se logra consolidar. Era muy nueva la cosa de integrar a todos. Para mi viejo, el cabecita negra era otra clase, no es un chiste. Y no te digo para la oligarquía. ¿No quería Perón hacer una religión peronista? No tiene nada que ver. Digo, el problema era el Cristo vence, que era la iglesia con la B abajo. Yo llevaba el escudito, me lo ponían. Era una idea de fractura. La sociedad se había dividido en clase media hacia arriba y clase media hacia abajo. Y esa división recién se arregla en el 73, no se arregla en el 55. Sí, yo creo que a Perón le molestaba que, digamos, sentía que la iglesia había optado, la iglesia jerárquica había optado por la oligarquía y que se había convertido en su enemigo, ¿no es cierto? Y la iglesia consideraba que él quería dominar a toda la sociedad, ¿ya? Controlar toda la sociedad, y eso a la iglesia la ponía muy mal, y mucho menos pretender que la controlaran a ella. Entonces digo, creo que eso fue una olla a presión que, bueno, que está a la vista de todo lo que pasó y que ha generado, que me parece, no sé lo que piensa Julio, que para entender también un poco lo que viene después, sí, también es importante, es muy importante, porque, digamos, todo eso va cimentando una división y una olla a presión en digamos, política, que después termina en los 60 con todo el tema de la violencia y todo, porque, digamos, los montoneros que eran la mayoría eran católicos que reivindicaban al Perón que ellos imaginaban. Golpe del 55, los enfrentamientos siempre terminan mal. El golpe del 55 dice que Perón es dictador y que va a venir la democracia. Después lo voltean a Frondizi, después lo voltean a Ilia. Cuando voltean a Ilia te dicen: el enemigo de la democracia somos nosotros, no Perón, claro, porque no nos bancamos ninguna. Cuando voltean a Ilia, que yo era dirigente estudiantil, a los 90 días nos vendían el libro Revolución en la Revolución de Regis Debray, porque si la dictadura va a ser eterna, la única salida son los tiros. ¿Cuántas cosas, no? La verdad que me parece que va a ser una mesa muy interesante, Seferino. Por lo menos para nosotros cuatro. Por lo menos para nosotros nos interesa muchísimo. Aquí nuestro director de Infobae TV piensa lo mismo, acá hace gestos optimistas. Bueno, así que nos vemos los cuatro, por lo menos nosotros cuatro, el domingo a las 18:30 en la sala Alfonsina Storni de la Feria del Libro. Entrada libre y gratuita, y Julio Bárbaro firma a sus fans libros en el stand de Sudamericana. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Julio, por venir. Gracias. Nos vemos el domingo y después el lunes acá. El lunes aquí a las 11, como todos los lunes, en el piso de Infobae TV.